Buenas para todos, Dios me los bendiga y que el Dios poderoso nos guarde como lo viene haciendo y se siga manifestando en gran manera, porque bendito es el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Hoy vamos a entregarle este culto como siempre lo hacemos, para honrar, para glorificar, para engrandecer el nombre del Señor. Y para eso solo se necesita que tanto los que nos están aquí acompañando presencialmente como los que nos están viendo se concentren, ponga de su parte para que Dios se manifieste y que la palabra que hoy enseñe nuestra amada hermana María Luisa llegue al corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a libertarnos para poder entender y valorar grandemente el nombre de nuestro Dios. Por eso hoy entreguémosle este culto al Dios que vive. Señor de la gloria, Padre bueno, tú mi Dios eres grande, eres poderoso, tú eres lo más lindo y hermoso que hay. Gracias, gracias mi Dios por un día más. Gracias mi Dios por permitirnos conocer y saber de tu existencia, por conocer y saber que vivimos es por ti, para ti, y que sin ti nada somos. Y hoy, mi Dios, tú nos permites entender y valorar que tú existes, que tú vives, que el mundo entero está perdido en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus placeres. Pero tú, Señor, a cada uno de nosotros, los que están viendo, oyendo, los que estamos hoy aquí, tú nos has dado una bella oportunidad de conocerte, de acercarnos a ti, de comenzar a conocer tu camino, tu evangelio, tu doctrina, para que así, Señor, en vez de como hace el mundo, se la pasa criticando, juzgando, envidias, odios, rencores, tú quieres que nosotros, cada uno de nosotros, Señor, estemos brindando ese amor al prójimo, ese orar los unos por los otros, para que todos, Señor, para que todos salgamos adelante. Por eso hoy, mi Dios, te pido que recibas este culto y que bendigas a todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 4, está en los últimos libros de la Biblia. Después de Hebreos está Santiago. Verso 4, vamos a leer del 1 al 8. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis ¿en qué? En envidia. No podéis ¿qué? Alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque ¿qué? No pedís. Pedís y no ¿qué? Recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire lo que dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela como? Celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Verso 7 dice, someteos pues a quién y resistid a quién. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Huirá de vosotros. Si nos sometemos a quién, si le hacemos caso a quién, si somos hacedores de la palabra de quién. Entonces verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se ¿qué? Acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Y dice que nos acerquemos a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Leyendo, escudriñando su palabra, viendo estas enseñanzas, estudios bíblicos, meditaciones, pero sobre todo que entre a nuestras almas, que haya aquí un reproceso aquí en nuestros corazones, bien dice la Biblia, una regeneración, para que así busquemos cómo agradarlo a Él y no como leíamos que andábamos en concupiscencias, en codicias. Tenemos que ser diferentes y para eso Dios nos ayuda. Bendito el nombre de Él. Y bien dice el coro, el himno 206, no hay sendas sino Él. Y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es el único que nos puede ayudar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entonar himno 206. Sin gozo, sin rumbo, si encuentras solo penas aquí, ven, busca a Jesucristo, quien es el camino, perfecta paz te ofrece a ti. Aunque aquí te hagan sufrir, seré contigo siempre. El Salvador dice, te invita en sus pisadas seguir. No hay senda sino Él. Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. La gloria sea para el Dios que vive. Usted puede ver aquí en la parte inferior un tutorial de nuestro canal de YouTube y sobre todo cuando uno pregona la palabra de Dios y cuando uno le dice, mire, puede entrar o aquí a la dirección de la iglesia www.idmji.org o a los canales de YouTube tanto de la iglesia o de nuestra amada hermana María Luisa para que usted aprenda la doctrina, escuche testimonios, medite, incursione en este camino que es tan lindo y tan hermoso, que es todo lo de Dios. Y por eso así, cuando, por ejemplo, lo que contábamos de esta hermana africana que le habló, o por ejemplo en Brasil, en Londrina, a una hermana que asiste a la iglesia, Dios le dijo que le guardaría la vida, que ella quedaría sorprendida, pero le guardaría la vida. Y resulta ser que nuestra hermana es una policía militar y hubo un robo. Ella iba en una persecución con dos de sus compañeros y siguiendo a estos ladrones se accidentaron de una forma impresionante. Nos mandaron las fotografías de cómo quedó el carro totalmente destruido y resulta ser que cuando llegaron los bomberos decían, comenzaron a ver, a abrir el carro que quedó totalmente destruido y dice
que estaban muertos los policías. Y cuando se acercaron a ella, dijeron, y ella también murió, murieron los tres. Y de pronto ella habló y dijo, no, yo no estoy muerta. Le dijeron, pero si cortamos aquí, si volteamos el carro, usted está bien, la podemos cortar, la podemos matar. Y ella decía, no, hágalo, por favor, hágalo. Y lo hicieron, voltearon el carro, lograron rescatarla. Y ella testificó, llegó a testificar a la iglesia que verdaderamente tenemos un fiel amigo, que Dios guarda, que Dios bendice y que Dios protege. La gloria es para Dios. Bueno, puestos de pie, vamos a entonar el coro número 31. Bendito Jehová la roca. Pero antes de entonar, démosle gracias a Dios. Una oración de gratitud a este Dios que vive y digámosle, Señor de la gloria, Padre bueno. Aquí los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, Señor, hay veces no hay ni palabras cómo expresarte y decirte gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos entender que tú vives, que tú existes y que en estos tiempos tan difíciles, donde todo el mundo entero es gobernado por el maligno, por el diablo, tú, Señor, nos has dado la oportunidad de conocerte, de saber de tu existencia, de participar, Señor, de querer ser verdaderamente la iglesia del Dios viviente. Gracias por vivir en estos tiempos de nuestra amada hermana María Luisa. Gracias por darnos cordura. Gracias por darnos el pan de cada día. Gracias por permitir el evangelio. Gracias por guardar este libro tan lindo llamado la Biblia, donde nos habla acerca de ti. Gracias por este momento. Gracias por la internet. Gracias, 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 mi Dios, por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonemos el coro número 31. Bendito Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. La gloria sea para Dios y mi confianza en ti pondré. Y viene a mi mente también otro testimonio de una hermana del Perú. Esta hermana dice que ella salió a la calle a esperar un transporte y estaba ahí esperando ese transporte cuando dice que vino alguien gigante, la abrazó y ella, que estaba en la calle, la alzó y la puso en la acera. Y cuando ella estaba ahí en la acera, ella pensó que la iban a atracar, que ella estaba pensando eso, dijo, ¿quién me va a hacer daño? Y en ese momento venía un carro en reversa a toda velocidad y pasó por ahí. Y ella en ese momento reflexionó y dijo, fuiste tú, mi Dios, me guardaste la vida. Y ella se acordó que Dios le ha dicho que Él mismo le guardaría la vida. Bendito nuestro Dios, gloria a Dios. Entonemos el coro 109. Cristo rompe las cadenas
Y esto recuerdo de un niño que le encantaba siempre que cantáramos este coro, que Cristo es el único que puede romper esas cadenas de esclavitud, de esas concupiscencias, de ese pecado, para amar y valorar a Dios. Entonemos este coro, coro 109, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Que la gloria sea para Dios. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? ¿Y cómo es posible vivir sin escuchar a nuestra amada hermana María Luisa? Esa forma tan linda como nos enseña, como nos predica el Evangelio. Recibámosla con mucho cariño, con mucho entendimiento, para que esta palabra de hoy sea de bendición para todos. Dios los bendiga a todos. Que el Señor me les bendiga hoy a todos, a todas. El Señor sabe cuánto le amamos. Él sabe que todo lo que hacemos, lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser para Él, para alabar su nombre. Qué hermoso es cuando nosotros leemos los salmos, donde aquí en los salmos encontramos tantas palabras de alabanza para Dios, palabras de elogio, palabras donde nosotros estamos resaltando las maravillas del Señor. Qué bonito también que nosotros memoricemos muchas palabras de los salmos, para que cuando estemos en la presencia de Dios en nuestra oración, le hablemos al Señor con todas estas palabras, pues son palabras dadas por Él mismo. Así que cuando alguien dice, no sé orar, no sé qué decirle a Dios, abra los salmos, que está aquí más o menos en la mitad de aquí de la Biblia, aquí más o menos está, en la mitad están los salmos, y ahí encuentra usted palabras hermosas para decirle a Dios, y si las memoriza, entonces ya las dice de memoria, y ahí está orándole al Señor, alabando a Dios. Es muy sencillo, así que nada, es difícil. Y el día de hoy pues vamos a continuar. Hoy nos corresponde analizar este hermoso libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 1 vamos a estar meditando. Ya aquí durante la pandemia yo di una enseñanza también referente a Hebreos capítulo 1. Quizá hoy sea la repetición, pero estoy tan segura que no nos va a salir igual. Si la comparamos con la que ya di, seguramente es diferente. Todo es la palabra del Señor y nosotros nos recreamos en su palabra. Y así que vamos a estar leyendo aquí del verso 1
al verso 4, para luego pasar a otros libros que nos complementan o nos ratifican sobre lo que vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 1 de Hebreos. Y así dice la palabra del Señor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo se estaba refiriendo en la antigüedad, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac, a Jacob, a Moisés. Luego estuvo con los jueces, estuvo con Samuel, estuvo con David, con algunos reyes. Y allí estaban los profetas de Dios. Había profetas. Recordamos a este profeta Elías. Recordamos a Eliseo, el profeta Natán. Y también otros profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Ellos eran los canales que Dios tenía para transmitirle o llegarle al pueblo con su palabra, con sus mandamientos. Entonces Dios habló desde el principio. Dios le habló a Adán y a Eva. Habló a los patriarcas. Y todo lo que Dios habló, todo se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Porque esa es la grandeza de Dios. Por eso dice el verso, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando dice los padres, se estaba refiriendo a Isaac, Jacob, Abraham. Ellos fueron los padres. A ellos fue a los que Dios les habló y les hizo una promesa maravillosa de lo que hoy nosotros estamos disfrutando, esas promesas. Y dice en el verso 2, en estos postreros días, porque si nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento, leemos los profetas, el Señor siempre hablaba por la boca de los profetas y decía, para los postreros días, haré esto y haré aquello. Así que aquí dice, en estos postreros días, es decir, después del Evangelio, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que sucedió hace más o menos más de 2000 años, hasta el día de hoy, se ha venido cumpliendo todas aquellas promesas que Dios hizo en la antigüedad a través de sus profetas. Y por eso nosotros hoy vivimos y disfrutamos esas promesas maravillosas dadas a los padres en la antigüedad. A Abraham, cuando le dijo, serás padre de muchas naciones. Sin embargo, vemos cómo Dios después eligió un pueblo llamado el pueblo de Israel y estuvo con ese pueblo durante muchos siglos. Pero Dios tenía que cumplirle la promesa a Abraham cuando dijo, serás padre de muchas naciones. Así que hoy podemos decir que ya Abraham está comenzando a ser padre de muchas naciones, en la promesa que Dios le hizo. ¿Por qué? Porque esa fe de Abraham y que Dios la justificó o lo justificó, esa fe es la que hoy estamos viviendo nosotros. Abraham escuchó a Dios y le creyó y le obedeció. Y nosotros hoy a través del Evangelio estamos escuchando al Señor. Él nos está dando órdenes, nosotros creemos en Él y estamos siguiendo su camino. Entonces estamos hoy disfrutando de esa maravillosa promesa que Dios le hizo a Abraham. Serás padre de muchas naciones. Y hoy en el Evangelio de Cristo está extendido por algunos lugares. Aunque en cada país haya un grupo pequeño, no tiene nada que ver. Ahí está Dios, en ese grupo, en esa nación. Y más de 60 países tienen la oportunidad, aunque sea un grupo pequeño, pero allí está la iglesia del Señor. Allí está la palabra de Dios, el Espíritu de Dios haciendo sus promesas y hablando así como le habló a Abraham en aquel entonces.
Eso es un motivo de nosotros sentirnos orgullosos de nuestro Dios, de haber conocido este camino. Y es así como dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que en estos postreros días, por el Hijo, por el Señor Jesucristo, quien mandó el Espíritu Santo para que nos hable, nos guíe, nos oriente, nos ha hablado, así como hizo el Señor con Abraham en aquel entonces. Y en el verso 3, el cual, es decir, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios el Padre, y también la imagen misma de su sustancia. Dice que el Señor Jesucristo es la imagen de la sustancia, de la existencia de Dios. Dice que Jesucristo es la misma imagen, es el resplandor de Dios el Padre. Es el mismo Dios. Porque dice que Dios, en su poder, con su poder, se hizo un ser humano. Se convirtió en un ser humano por un tiempo, digamos 33 años. Se convirtió en un ser humano. Para Dios nada es difícil ni imposible. Y por eso dice que el Señor, en el verso 3 dice que el Señor Jesucristo, siendo que Él era el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y en el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito el Señor. Ese nombre que Dios mismo se puso, estando en la tierra, se puso el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que a esa carne que tomó para convertirse en un ser humano, a esa carne que tomó le puso ese nombre, Jesús de Nazaret, y también la hizo superior a los ángeles. Él era superior a los ángeles. Y por eso aquí en adelante vamos a hablar de los ángeles. Estos versos del 1 al 4, que dice en el verso 4, dice, Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó, dice, porque Él heredó más excelente nombre que los ángeles. Esa carne, ese pedazo de carne que Dios tomó, también la glorificó y lo puso en alto, y lo puso más alto que los ángeles. Qué misterio de Dios tan grande. Qué misterio tan escondido. Escondido allí ese misterio con Dios desde mucho antes de la formación o de la creación del universo. Dios existe y para Dios, Él nada es imposible. Y qué triste de los que no creen en Él. Así que ahora vamos a hablar de los ángeles. Ya hablamos de la superioridad, de la grandeza del Señor Jesucristo, de las promesas dadas a los antiguos, de lo que hoy vivimos, de esas promesas. Y ahora vamos a hablar un poquito de los ángeles, que nos va a servir tanto para ver que el Señor Jesucristo era superior a los ángeles, pero también a la vez el mundo o algunas personas, algún grupo de gente o muchos los de la humanidad misma, eligieron y empezaron a buscar dioses, a creer en otros dioses, a adorarlos, y entre ellos a los ángeles. Porque la gente
Cuando lee la Biblia, han encontrado que Dios usaba mucho los ángeles para muchas cosas. Que a la gente se le aparecía un ángel y que le hacía un milagro. Que el ángel le traía comida, que el ángel lo sacaba de la cárcel, que el ángel le daba órdenes, que el ángel hacía hablar a un animal. Y por eso la gente comenzó a adorar, a honrar, a venerar a los ángeles y a tenerlos como un Dios. Así que aquí vamos a estar hablando de paso sobre qué son los ángeles, quiénes son, cuál es el papel que ellos desempeñan en la vida de nosotros y comparado con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver y a entender, a comprender que el Señor Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna y es el único al cual debemos venerar, honrar, buscar y seguirlo para ganar la vida eterna. Entonces leamos un poquito primero sobre los ángeles aquí en Mateo 1:20. Sin perder en Hebreos. Sin perder en Hebreos, entonces vamos a estar leyendo Mateo 1:20. Que está hablando, aquí hay un semitítulo, en esta Biblia tengo un semitítulo, yo creo que en todas las Biblias no está el mismo semitítulo, que dice que es el nacimiento de Jesucristo. Y aquí habla que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El 20, es a donde vamos. Y pensando José en esto, en que iba a abandonar a María, porque vio que estaba encinta o embarazada, él la iba a abandonar secretamente para que a ella no le hicieran daño. Porque en ese tiempo, las mujeres que cometían alguna fornicación, las apedreaban. Y José, como amaba tanto a María, él se fuese en secreto para que no fueran a apedrear a María. Y él dijo, no, ella está embarazada, está encinta, yo mejor la abandono y secretamente no digo nada para que no le haga ningún daño. Y él estaba pensando, dice en el verso 20, pensando en hacer estas cosas, cuando he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Así que recíbela como tu mujer. No vayas a hacer esa locura que vas a hacer, no lo hagas. Pero dice que Dios mandó a ¿quién? A un ángel. Entonces vemos que aquí este ángel era un ¿qué? Servidor, un servidor de Dios. Una persona o alguien que sirve a un superior. Aquí vemos ya que este ángel fue servidor. Él fue y llevó el mensaje. Dios le mandó al ángel y le dijo, háblele a José y dígale esto y esto y esto. El ángel, estamos destacando a los ángeles, servidor. Ahora aquí en Mateo 13, Mateo capítulo 13, en el verso 41. En el verso 41 dice, al Señor Jesucristo le preguntaron que él explicara sobre una parábola que había dado de la cizaña y el trigo, que dice que se sembraba trigo y que entonces apareció una cizaña. Y le preguntaban al Señor que qué iban a hacer con la cizaña que había nacido en los arbustos del trigo, que si había que arrancar la cizaña, que era una mala hierba, malos pastos. Entonces el Señor dijo, no, dejen que crezca el trigo con la cizaña, porque si arrancan la cizaña van a destruir también el trigo. Entonces deje crecer juntas cosas, que todo crezca. Dando a entender el Señor que en la congregación, en su iglesia,
compuesta por gente de muchas naciones. Habrá de todo. Habrá trigo y habrá cizaña. Y el Señor permite, y en su paciencia permite que el trigo y la cizaña crezcan. Es decir, que en las congregaciones haya de todo. Gente que ama y busca a Dios y gente que no busca a Dios, que no ama a Dios y que siguen viviendo en su mal camino. Y el Señor dice, déjelos que crezcan todos porque el día del juicio entonces se va a ver. El día señalado, cuando el Señor tenga que venir por su iglesia, entonces se irá el trigo y la cizaña se quedará. Eso fue lo que Él les dijo aquí a los apóstoles cuando le preguntaban. Entonces aquí por eso en el verso 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también va a ser en el fin de este siglo. El 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a sus servidores, a sus siervos o servidores, sus ministros que hacen todas las labores que Dios les va a poner o les ha puesto desde siempre. Los ángeles son servidores como nosotros. Nosotros los humanos somos servidores de Dios, siervos de Dios. Estamos dispuestos para hacer todo lo que Dios nos ordena, nos dice que hagamos. Por eso entonces en el 41 dice, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que son la cizaña, y a los que hacen iniquidad, que son la cizaña. Y entonces los ángeles dice que los echarán en el horno de fuego. Pero en el 43 habla del trigo, dice que los ángeles entonces recogerán a los justos y ellos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice, el que tiene el Espíritu de Dios, el que está dispuesto para oír la palabra de Dios, la entenderá, y el que no, no. Entonces ahí estaba hablando que enviará a sus ángeles para que recojan el trigo, que son los justos, y que la cizaña, que son aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad, es decir, siguen viviendo en pecado, que nunca se quisieron arrepentir. Entonces dice que los llevarán pues a quemarse. Así como se quema la cizaña, pues también allí será el sufrimiento. Pero estamos destacando los ángeles. Los ángeles vemos que son los servidores. Hasta ahí hemos leído. Leamos aquí en Marcos, después de Mateo sigue Marcos. En el capítulo 1, Marcos 1, en el verso número 13. Marcos 1, verso 13, les doy un momentico para que busquen. Y dice aquí también un semitítulo que dice tentación de Jesús. Es decir, el diablo estaba probando al Señor. Al diablo se le olvidó que nuestro Dios era el que estaba ahí trabajando, que nuestro Dios había tomado carne y se había convertido en Dios. El diablo se equivocó, Dios no le quiso mostrar ese secreto y el diablo pensó que estaba tratando con un hombre común y corriente llamado Jesús de Nazaret. Eso fue lo que el diablo pensó, porque Dios le guardó ese secreto, ese misterio al diablo y no pudo darle a conocer, y por eso el diablo probaba al Señor Jesucristo, porque Dios le guardó eso y el diablo desconocía con quién estaba tratando. Ahí sí el Señor le hubiera podido decir al diablo, tú no sabes quién soy yo. Como la gente hoy que dice, usted no sabe quién soy yo. Bien. Luego aquí dice en el verso, vamos a leer el verso 13, porque estamos destacando a los ángeles, pero es que de paso encontramos tantas cosas tan bonitas que siempre hay que hablar de lo hermoso que hay. Dice que el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo al desierto. Y en el verso 13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado o probado por Satanás y estaba con las fieras. Dice que el Señor estaba con las fieras. Y los ángeles
le servían al Señor. Los ángeles le servían. Entonces, hasta ahí vemos que los ángeles eran servidores para la gente que está honrando y adorando y rezándole y orándole y se arrodillan por allá delante de los ángeles, delante de la pintura o de la estatua. Y allí entonces de esas imágenes, entonces los adoran y les piden, como si el ángel fuera un dios. Así los trata, pero eso no es así. Estamos aquí aclarando para que nadie se equivoque si hasta ahora había alguno que todavía estaba creyendo en los ángeles, pensando que eran seres, que eran dioses y que se les podía pedir y que podían ellos hacernos milagros y concedernos nuestras peticiones o darnos la paz y la felicidad. No, Jesucristo es el único, los ángeles eran servidores. Aquí seguimos con el Salmo 103. Salmo más o menos en la mitad de la Biblia. Encontramos aquí Salmo 103 en el verso 20. Salmo 103, verso 20. Dice así, en este precioso salmo dice, en el verso 19 dice, Jehová estableció, recordemos que la palabra Jehová es el mismo Dios, es Dios, sino que son unas consonantes que sacaron de lo original cuando Dios le habló a Abraham. Pero como eran solo consonantes y no se pueden pronunciar, los que trabajaron, los estudiosos de la Biblia para estar arreglando y componiendo los capítulos y todo, entonces ellos le agregaron las vocales, le agregaron la E, la O y la A, para poder nosotros pronunciar, y si no, no podríamos pronunciar esa palabra. Entonces, por eso quedó Jehová. Y en otras Biblias quedó Yahvé y no sé qué otras cosas, pero siempre con las mismas consonantes. En el verso 19 entonces dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El 20, bendecida Jehová, dice, por lo tanto, bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, sí, son poderosos, que ejecutáis su palabra. Dice que los ángeles obedecen la palabra de Dios. Dice, son poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos son personas o seres que Dios hizo para su servicio y ellos son servidores, ministros, y dice que los ángeles alaban a Dios, glorifican a Dios como nosotros lo hacemos y que ellos obedecen a la palabra y al mandato de nuestro Dios. Hasta ahí estamos aprendiendo que los ángeles son seres como nosotros los creyentes. Claro, ellos son más poderosos que nosotros porque como ellos son espíritu, pues atraviesan los muros y atraviesan y están desde aquí allá al otro lado del mundo en un segundo, mientras que nosotros no podemos hacer eso. Pero de todas maneras, en cuanto al trabajo y a la función y al servicio, Dios usa a los ángeles, así como cuando a nosotros también nos envía a orar por una persona, a salvar un alma, a hablarle de Dios a un alma. Es eso. Entonces, servidores de Dios. Pasemos a Colosenses. En Colosenses 2:18 dice, aquí ya está el apóstol Pablo dando la enseñanza. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Es decir, el premio que tiene la gente o lo que tenemos hoy en día es nuestra salvación si seguimos hasta el día de nuestra muerte el camino del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro premio, tener la vida eterna. Y dice el 18, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, es decir, dándole o rindiéndole, demostrándole humildad y culto a los ángeles,
Se entremeten, dice, entremetiéndose, hablándole a los seres humanos, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, por su ignorancia. Entonces, no le vayan a rendir culto a los ángeles. Dice, hay que asirse o adherirse a la cabeza de quien todo lo nutre, quien es el todo en nosotros, que es en Dios o en el Señor Jesucristo. Pero que no hay que rendirle culto a los ángeles, que eso es lo que hoy hay religiones especiales para rendirle culto a los ángeles diciendo Él es el Dios, y no es así. Entonces ahora sí, ya nosotros habiendo leído un poco aquí, claro, aquí me falta un verso, si se me va el tiempo, me van a disculpar por favor. El último verso aquí que habla de los ángeles dice Apocalipsis 22. Aquí en Apocalipsis 22, 8 les voy a leer. Cuando un ángel llegó donde Juan y le reveló muchas cosas que habían de suceder al futuro y todo lo que Dios tiene para el final, el final del siglo, de la vida, bueno, para aquella vida eterna que Dios está preparando, ha preparado para los que le siguen. Entonces Dios envió, fue un ángel, y este ángel era el que le estaba enseñando todo a Juan, era el mensajero. Y dice que en todo el libro de Apocalipsis se menciona que fueron ángeles y un ángel era el que le explicaba y le enseñaba todo a Juan. Así que aquí en este capítulo 22, que ya es el último capítulo de la revelación, en el verso 8, entonces dice que ya después, cuando ya el ángel terminó de enseñarle a Juan todo lo que había que suceder, lo que iba a suceder al futuro, entonces dice así, voy a leer aquí en el verso 6 rápidamente, dice, y me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis. El 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel le dice en el verso 9, pero el ángel dijo, mira, no lo hagas. No te postres delante de mí, no me adores, no me honres. Dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de nuestro Dios, los creyentes. Ve, le dice, adora a Dios. Le dice, tienes que adorar es a Dios, no a mí, le dijo el ángel. Así que aquí hablamos de los ángeles. Tengan mucho cuidado para que ustedes no vayan a caer. Y si alguno estaba haciendo estas cosas, rindiéndole culto al ángel, a los ángeles, arrepiéntase, apártese de eso, destruye y acabe con todo eso y adore y honre y ríndale culto y reverencia a nuestro Dios invisible, nuestro Dios en espíritu y en verdad. Es eso lo que hay que hacer. Entonces, ya aprendieron lo de los ángeles. Ahora sí vamos a seguir en Hebreos 1. Continuamos con Hebreos 1 y vamos a seguir porque aquí ya habla que el Señor Jesucristo, que Dios, habiendo hablado desde el principio, destacó al Señor Jesucristo. Entonces ya aquí en el verso 5, ya vamos aquí a leer Hebreos capítulo 1 desde el verso 5, que dice que el Señor Jesucristo fue tan importante, era tan importante, es tan importante y más poderoso, más alto, importante que los ángeles. Y en el verso, por eso en el verso 4 retrocedo, hecho tanto superior a los ángeles Jesucristo, que heredó más excelente nombre que los ángeles. Y en el 5, porque hay una pregunta, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy?
dice que ¿a cuál de los ángeles dijo? Y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo yo te engendré hoy? A ninguno. Solamente se lo dijo al Señor Jesucristo. Eso ustedes lo encuentran en el Salmo 2:7 cuando dice, el Señor le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ¿sabe a quién era que el Padre Dios le estaba diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A la carne que él había tomado para hacer un ser humano allí. Porque él se convirtió en un ser humano. Entonces él hizo un ser humano para él entrar ahí a habitar en ese ser humano. Y esa carne o ese ser humano que él hizo lo llamó Jesús de Nazaret. Y ahí estuvo, Dios habitó ahí. Entonces por eso en ese Salmo 2:7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Refiriéndose a él. Por eso es que hay religiones, hay gente que dice que no, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un hombre, un profeta, como cualquier profeta. Mentira. Porque Dios dice que él tomó carne y se hizo hombre. Solo que para él poder que esa carne anduviera con los humanos, le tocó ponerle un nombre, Jesús de Nazaret, y hacerlo como si fuese un hombre de verdad común y corriente. Pero Dios era el que estaba habitando allí, actuando y haciendo todas las cosas. Y por eso, aquí dice que Dios a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú o yo te he engendrado hoy. Hablando de esa carne que él hizo. Porque Dios hubiera podido hablar en espíritu, pero ¿quién le iba a creer? Que la gente anduviera por algún lugar y que empezara a escuchar voces por allí, que escucha la voz de alguien y no, nadie sabe qué es, no. Oí una voz que me dijo esto, pero nada más. No. Para el Señor poder hacer su obra evangelizadora y estar con la gente, tenía que hacerse como un hombre corriente. Y ese hombre corriente fue el que le engendró. A ese hombre corriente fue el que le dijo, mi hijo eres tú. Y aquí dice, otra vez, dice, hay otra profecía aquí. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso está en 2 de Samuel, del profeta Samuel. En 2 de Samuel, en el verso 7:14, está también esa profecía dicha por el profeta cuando Dios le decía, yo seré a él padre, él me será a mí hijo, que una profecía que le dieron al rey David. Cuando Dios le dijo, tu hijo, tu descendencia, de tu descendencia yo voy a levantar un rey poderoso, firme para siempre, hablando del Señor Jesucristo. Y ahí está esa profecía. Y entonces el Señor le decía a través del profeta al rey David, y yo seré a él por padre y él me será mi hijo. Pero David no entendió, el rey David nunca entendió que Dios le estaba hablando de un hijo espiritual. David pensó que le estaba hablando era de un hijo físico, pero era espiritual. Qué hermoso es cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Y qué hermoso es cuando entendemos, porque nuestra fe crece. El amor a Dios crece en nuestros corazones. Y aquí en el verso 6 dice, y hay otro verso, otra cita bíblica que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice así, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí cuando Dios decía que iba a bendecir al primogénito, Él comenzó a bendecir a todos los primogénitos en la carne, físicos. Pero es que allí iba a bendecir al primogénito que era Jesucristo. ¿Por qué primogénito? Por causa de esa carne que Él formó, de ese hombre, de ese ser humano que Él hizo. Entonces Él era el primogénito de entre muchos hermanos, el primero que murió, resucitó, da la salvación. Entonces los que le siguen son los creyentes en Cristo. Él era el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces, por eso él decía que mis hermanos, los creyentes, los que le seguían, pero siguiendo no a un Dios en espíritu, sino a una carne que Dios había formado y había hecho como un humano. Entonces, por eso decía que él era el primogénito entre muchos hermanos, que le había tocado morir y volver a resucitar. Y que los creyentes, los seguidores, entonces también mueren y resucitarán. Y esa es nuestra esperanza. Que nosotros moriremos, pero un día vamos a resucitar. Entonces acá dice, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus. Bueno, en el verso 6 ya lo leímos, pero estábamos destacando, dice que todos los ángeles deben adorar a ese primogénito. Y en el verso 7, ciertamente de los ángeles dice que el Señor hace a sus ángeles espíritus o ministros, que ellos son espíritus, que ellos son ministros, que están para el servicio de Dios. Y por aquí en algún lugar también dice que el Señor usa o emplea a esos espíritus o a esos ángeles, los tiene también para guardar y proteger y darle ayudas y auxilios a sus creyentes. El Señor puede mandar un ángel como lo hizo con Pedro. El apóstol Pedro estaba en la cárcel y él mandó un ángel. El Señor envió un ángel y este ángel, disfrazado de ser humano, entró a la cárcel y sacó a Pedro de la cárcel y le dijo, huya. Y muchos ángeles, nosotros leemos en la Biblia que el Señor envió a muchos ángeles a servir a la gente, a los humanos. Cuando el profeta Elías se encerró en su cueva porque quería morirse, porque el rey lo perseguía para quitarle la vida, él dijo, me voy a morir allí en esta cueva, me muero de hambre. Pues Dios envió un ángel, pero ¿sabe ese ángel de qué iba disfrazado? De un ave. Dice que envió un ave a que le llevara comida. Entonces así, Dios en la Biblia encontramos muchos servidores, muchos ángeles que Dios los enviaba. Eran los servidores y los enviaba para servir a los profetas. Y hoy Dios también sigue usando a los ángeles porque son sus siervos, sus servidores, y los envía para que nos ayuden a nosotros, nos auxilien en algún momento difícil de nuestra vida o en algún momento de peligro. Envía a sus ángeles y entonces los ángeles vienen disfrazados de policía, disfrazados de enfermeras, disfrazados de médico, disfrazados de arquitectos, de ingenieros, disfrazados de pordioseros, disfrazados de conductores de taxi, de buses, autobuses, o disfrazados de pilotos o lo que sea, disfrazados de todo para ayudar a los creyentes, para auxiliar y bendecir a los creyentes. Pero nosotros no vamos a orarle, a pedirle al ángel, de decir, ay ángel, venga y me guarda, venga, me protege. O decirle, Señor, envíe tu ángel para que me ayude. No, porque Dios sabrá cómo es que nos va a ayudar. O nos ayuda directamente o envía a los ángeles, ¿no? Entonces los ángeles pueden estar en cualquier lugar. En el supermercado seguramente también. Bueno, en cualquier sitio, disfrazado de lo que sea, para ayudar a los creyentes. Entonces, nosotros nos olvidamos, cuando nosotros hoy en la vida recibimos un beneficio de la mano de Dios, nosotros no decimos, ay, es que el Señor me mandó este ángel, mire, usted es un ángel, usted está bien en el momento preciso. Pues no, para no volvernos tampoco ir a caer en un fanatismo, diríamos, ¿no? Porque si la gente nos escucha así, van, no, pero esta gente tan fanática que todo se le convirtió en ángeles. No, nosotros lo sabemos, pero siempre decimos, Dios me bendijo, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó. Entonces, cuando alguien se va a hacer una cirugía, dice, Señor, te pido que tus manos estén con la mano del cirujano para que esta cirugía me salga bien. Guárdame, Señor, y que tú seas el que me estás haciendo la cirugía. Por no decirle al Señor que sea un ángel. No, no, no. El Señor sabrá cómo. Si es con ángeles o es él mismo, lo que sea. Eso es respetable.
Entonces nosotros no vamos a hablar tanta palabrería, sino a ser sabios. Siempre sabios en todo, siempre prudentes en todas las cosas, aún la forma como nos dirigimos a nuestro Dios. Y aquí en el verso 8, bueno, entonces en el verso 7 dice que los ángeles solamente son los servidores o los ministros del Señor que sirven. Y en el verso 8, ¿por qué en Hebreos, aquí desde el verso 5 hasta terminar al 14, está hablando tanto de los ángeles? Porque está destacando que el Señor Jesucristo era superior a los ángeles. El 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Le está diciendo al Señor Jesucristo. Hablando que al Señor Jesucristo sí le dio toda el rango, los títulos, el poder, el puesto, el lugar, todo, porque era el mismo Dios. Pero estaba haciendo una función diferente para salvar la humanidad, haciéndose pasar por un hombre, haciéndose pasar por el Hijo de Dios, pero siendo el mismo Dios. Pero aquí está destacando que los ángeles no tenían este rango ni esta posición. El único que ocupa ese puesto es el Señor Jesucristo. Y en el verso 9 dice, has amado la justicia, le está diciendo al Señor Jesucristo, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Refiriéndose que a este ser humano llamado Jesús de Nazaret, el Señor lo engrandeció y lo puso en alto más que sus compañeros, refiriéndose a los ángeles. Refiriéndose, pues también, ¿por qué no decirlo?, a los seres humanos, los creyentes. No, Él engrandeció a este personaje que Él mismo creó y Él habitó en Él. En el verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí ya está refiriéndose que Él es el mismo Dios, ese Hijo de Dios o ese Jesús de Nazaret que Dios había formado, que había tomado carne y que estaba en la tierra trabajando y que Él estaba habitando en este personaje, es el mismo Dios y que nadie podía dudar. Porque ¿cómo vamos a dudar del poder de Dios? Si Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace. Y dice, tú fundaste en el principio la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán. Perecerá la tierra, perecerán los cielos que vemos, perecerá todo. Pero tú permanecerás porque es Dios. Ellos perecerán. Los planetas, todo lo que vemos, el mar, dice que todo perecerá, pero tú permaneces, porque Él es Dios. ¿Cómo no va a permanecer? Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años jamás acabarán. Los años serán desde la eternidad hasta la eternidad. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dice que Dios jamás le dijo, ¿a cuál de los ángeles le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está en el Salmo 110:1. Dice que ¿a quién de los ángeles le dijo eso Dios? Solamente se lo dijo al Hijo, al Señor Jesucristo. A Él fue al que le dijo eso, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese ser humano que Dios hizo ahí, que hablara, que estuviera en medio de la gente, que comiera, que durmiera, que hiciera lo mismo que los humanos, sabiendo que Dios estaba ahí en Él. Y la gente no lo sabía. Nadie descubrió esto. Ni el mismo diablo, Satanás, no descubrió eso porque por eso lo probó. Se puso a probarlo. Diría, yo voy a probar a ver si este es un ser humano o este es Dios o quién es.
me es oculta la verdad. Hasta ahora es que el enemigo se entera de estas cosas después del evangelio. Es que él sabe que cayó en la trampa, que cayó en un error. Y por eso él ahora nos persigue. Él nos persigue a nosotros. Pero nosotros también aquí, asidos o adheridos de la mano de Dios, del Señor, pues nosotros también triunfaremos. Nosotros también llegaremos un día allí a la presencia de Dios a vivir esa eternidad, a vivir ese mundo nuevo que Él nos ofrece en Apocalipsis. Dice que es un mundo nuevo, una vida nueva, todo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Ahora estamos viviendo algo así parecido de ese cielo nuevo y esa tierra nueva en nuestra vida espiritual, pero la plenitud la tendremos después. Así que de los ángeles estaba aquí destacando, en Hebreos 1, destacando quién era la persona del Señor Jesucristo, su importancia y cómo hay que adorarle y cómo hay que seguirle y creer y confiar. En el verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores los ángeles? Sí, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Como pueden ver que estos ángeles son los ministros que el Señor tiene para su servicio y los envía para que nos hagan favores a nosotros que somos los llamados a ser herederos de la vida eterna. Para los hijos de Dios, los ángeles son enviados para que les sirvan a los hijos de Dios, pero nosotros no tenemos que pedirles a ellos ni orar ni rezar, ni arrodillarnos ni honrarlos ante nada, ni pedirles. No lo hacemos. Es Dios el que lo dispone. A Dios tampoco le podemos decir lo que Él tiene que hacer. No le podemos decir, envía tu ángel. Ay, manda a los ángeles. ¿Por qué no me mandas un ejército de ángeles? El Señor Jesucristo nunca lo hizo. Él le dijo a sus apóstoles, cuando a Él lo estaban azotando y le estaban haciendo todas aquellas agresiones físicas duras que Él sufrió en su carne, en la carne, y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿por qué no te defiendes? Defiéndete. Y Él decía, yo puedo llamar un ejército de ángeles, el Señor dijo. Puedo llamar un ejército de ángeles que vengan en mi defensa, pero no, es que yo no vine a eso. Yo vine fue a sufrir para cortar y quitar esta esclavitud en que la gente, la humanidad ha vivido, esclavos del diablo, del pecado. Y yo vengo a quitar eso para que la gente sea salva algún día. Porque hasta esa época ya dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguno iba a ser salvo. Entonces el Señor vino a hacer eso y por eso Él no pidió ejército de ángeles en su defensa. Y nosotros menos vamos a ir a decirle a nuestro Dios que vaya a mandar ejército de ángeles a que nos ayuden. Es Dios quien hace todas las cosas y Él que nos guarda, nos protege, nos oculta de los peligros, nos oculta de la gente si nos persiguen, si nos quieren secuestrar, si nos quieren hacer mal o ir a quitar la vida. Entonces Él nos protege y nos guarda. Él sabrá cómo lo hace. Seguramente Él mandará al ejército de ángeles, no lo sabemos. El asunto es que a los seguidores del Señor tienen una gran bendición de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y gracias le damos a nuestro Padre por su amor, por su misericordia. Y a todos ustedes los invito también para que por favor lean la Biblia, asistan al templo, a la iglesia. Ahí ustedes entran a internet y van a encontrar la dirección y las direcciones de las iglesias diferentes en el mundo. ¿Dónde están las iglesias? No sé si ustedes ven este aviso aquí de la iglesia. Y ustedes encuentran la iglesia y vayan, busquen a Dios, escuchen la palabra de Dios, escuchen profecía para que Dios les hable, les consuele y amen a Dios con todo su corazón.
Busquen a Dios y Dios los bendecirá y dará la paz y la felicidad, el respaldo. Que mi Dios los bendiga. Que Dios esté con ustedes. Vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, Dios de aquellos grandes profetas. Ese Dios todopoderoso que le habló también a Noé para que construyera un arca y él se salvara. Dios poderoso eres tú, en espíritu, en verdad. Señor, nosotros hemos visto tus maravillas, hemos visto tu poder, hemos visto los milagros, hemos visto todas las señales que tú nos has hecho, nos has demostrado tu existencia con todas estas maravillas, milagros, sueños, visiones. Y todo lo hemos visto cumplido en nuestras vidas. Todo aquello que se ha cumplido en nuestras vidas, ningún ser humano es capaz de ofrecer y menos de cumplir. Pero solamente lo hace un Dios poderoso, como tú, mi Señor, que has hablado y nunca se te olvida lo que nos prometes. Promesas de tantos años y no se te olvidan. Ahí están las promesas y las vas cumpliendo y las cumplirás, Señor. Y has cumplido en nosotros tantas cosas. Por eso, Señor, te alabamos. Por eso te adoramos, te honramos, te glorificamos. Por eso queremos darte alabanzas, decirte palabras de elogio, aunque nuestro vocabulario es tan escaso y no tenemos las palabras suficientes para decirte, Señor, todo lo que mereces, todo lo que eres. Gracias, Señor. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, sí te engrandecen, Señor. Nuestra alma y nuestro ser, lo profundo, sí tienen mucho vocabulario para ti. Gracias. Alabado tu nombre y glorificado tu nombre. Te alabamos, Señor. Bendito y alabado tu nombre. Glorificado tu nombre. Te pido, Señor, en este momento, que extiendas tu mano sanadora. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Extiende tu mano sanadora sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, de todas las edades que están enfermos, que están con enfermedades graves y con diferentes enfermedades también en sus cuerpos. Tanto en su cuerpo, la parte externa, como en sus órganos internos. Extiende tu mano y seas tú sanando y escuchando las oraciones y el clamor de aquellos que te piden a ti sanidad, milagros, señales. Que tú los bendigas, los libertes. Mira a todos aquellos que están sufriendo hechicerías, maldiciones del diablo, envidia del diablo. Te pido, Señor, que tú reprendas todos esos espíritus y tú libertes y limpies y rompas las ataduras y las cadenas. Señor, mira el dolor de la gente, mira de aquellos que te claman, Señor. Escucha sus oraciones, mira su clamor, mira su dolor. Liberta, Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a ser perfectos en tu camino. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a alabarte, a glorificarte, a ensalzarte. Danos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Bautiza con el poder del Espíritu Santo a muchos, a miles. Bautiza con el poder de tu Espíritu y dales dones espirituales, para que ellos sientan tu presencia, para que ellos crean que tú existes, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente
salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito y alabado el Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas por primera vez y personas recientes. Son bienvenidos. Gracias. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte para todos ustedes y para los niños, besitos. Gracias. Hasta pronto.